Una camarera lleva a su hijo pequeño al trabajo por necesidad, cuando de repente él corre hacia un cliente millonario y, para sorpresa de todos, lo llama papá. El sol apenas se asomaba por las montañas que abrazaban San Miguel de Allende, cuando Elena Ramírez ya estaba despierta. Sus ojos, del color del café amargo que bebía cada mañana, recorrieron el techo descascarado mientras sus oídos captaban la respiración pausada de Mateo en la habitación contigua, 5:30 de la mañana. Ni un minuto más ni uno menos. La rutina era su escudo, la previsibilidad su única defensa. Se levantó con movimientos silenciosos, calculados tras años de práctica. El piso de cemento pulido estaba frío bajo sus pies descalzos, recordándole que octubre en las tierras altas de Guanajuato no perdonaba las madrugadas. Encendió la pequeña estufa de 2 quemadores y puso agua a hervir mientras sus manos, ásperas por el trabajo, desataban la trenza que mantenía su cabello domado durante la noche. «Mami, ya es hora». La voz adormilada de Mateo llegó desde la puerta, donde el niño de 7 años se frotaba los ojos con el puño cerrado. Elena sonrió, la primera sonrisa genuina del día reservada exclusivamente para él. «Todavía no, mi cielo. Vuelve a la cama. Te despertaré cuando el desayuno esté listo». El niño asintió, pero en lugar de regresar a su cuarto, se acercó y abrazó las piernas de su madre, hundiendo el rostro en su cadera. Elena sintió el calor de su hijo atravesando la tela gastada de su pijama, y por un momento cerró los ojos, permitiéndose sentir plenamente aquella certeza. Por él había hecho todo, por él lo haría de nuevo. «¿Hoy podemos pasar por pan dulce después de la escuela?», preguntó Mateo, levantando su rostro de rasgos finos que tanto se parecían a... Elena cortó ese pensamiento de raíz. «Veremos cómo va el día», respondió acariciando el cabello negro que caía sobre la frente del niño. Ahora, a dormir 15 minutos más. Cuando Mateo finalmente regresó a su cama, Elena sacó del bolsillo de su bata un pequeño espejo y revisó su rostro con atención clínica. 8 años habían pasado desde que dejó Culiacán. 8 años viviendo como Elena Méndez, no como Elena Ramírez. 8 años tiñendo su cabello de un castaño anodino, usando lentes sin aumento para alterar sutilmente sus rasgos, aprendiendo a hablar con el acento neutro de la Ciudad de México, en lugar de la cadencia sinaloense que la delataría. 8 años mirando sobre su hombro, el ritual matutino continuó con precisión militar. A las 6:15, Mateo ya estaba vestido con su uniforme escolar, desayunado y con la mochila lista. A las 6:40, ambos caminaban por las calles empedradas de San Rafael, un barrio periférico de San Miguel donde las casas de colores desvaídos se amontonaban en callejones estrechos, tan diferentes de las mansiones restauradas del centro histórico, donde Elena servía mesas cada noche. «¿Recuerda si alguien pregunta?», comenzó ella, repitiendo las instrucciones de siempre mientras se acercaban a la escuela primaria. «Mi papá trabaja en plataformas petroleras y por eso no está con nosotros», recitó Mateo con la naturalidad que da la costumbre. «Y tú naciste en Coyoacán y nos mudamos aquí cuando yo era bebé». Elena asintió, ignorando la punzada de culpa. Cada mentira era un ladrillo más en el muro que los protegía. «Te recogeré a las 2 en punto», dijo, inclinándose para besar la frente de su hijo. «No te vayas con nadie más». «Entendido». Mateo asintió con seriedad impropia de su edad. A veces, Elena se preguntaba cuánto intuía el niño, cuánto percibían esos ojos oscuros que parecían absorber todo, mientras lo veía desaparecer entre el mar de uniformes azul marino. Elena revisó mentalmente su día. Turno en la cafetería de 9 a 2, justo a tiempo para recoger a Mateo. 3 horas para ayudarlo con la tarea, preparar la cena temprana y dejarlo con la señora Carmela, su vecina de 70 años que cuidaba al niño durante las noches. Luego, el uniforme negro con delantal blanco para el turno en Alma Mía, el restaurante de alta cocina donde trabajaba de 5 de la tarde a medianoche. Era una vida fragmentada, agotadora, pero funcionaba. El sueldo de la cafetería apenas cubría el alquiler de su pequeño apartamento, pero las propinas generosas de Alma Mía permitían los pequeños lujos: clases de natación para Mateo, un fondo de ahorro escondido debajo de una tabla suelta, la seguridad de poder huir nuevamente si fuera necesario al llegar a la cafetería Mañanitas, 2 cuadras más allá del jardín principal. Elena pasó directamente a la trastienda para cambiarse. Laura, otra mesera,
Le lanzó un saludo distraído mientras acomodaba servilletas. ¿Supiste lo que pasó anoche?, preguntó sin levantar la vista. Asesinaron a un empresario en Celaya. Dicen que tenía conexiones con... No me interesan esas noticias, cortó Elena, más bruscamente de lo que pretendía, mientras se abotonaba la blusa del uniforme. Laura la miró sorprendida. Solo decía cada vez está más cerca, ¿no? Antes estas cosas solo pasaban en el norte. El norte, Culiacán. Imágenes fractales invadieron la mente de Elena. El calor húmedo, el olor a mar mezclado con jazmines, las camionetas polarizadas, la sonrisa de Pedro al proponerle matrimonio, sin revelarle quién era realmente, la sangre en el piso de la cocina cuando finalmente lo descubrió. La violencia siempre ha estado en todo México, respondió finalmente, atando su cabello en una cola baja, solo que algunos preferimos no mirarla. El día transcurrió en una sucesión de cafés, chilaquiles y conversaciones fragmentadas con turistas. Elena se movía en piloto automático, sonriendo cuando era necesario, haciendo recomendaciones de lugares para visitar, siendo invisible el resto del tiempo. A la 1:30 una llamada la sacó de su rutina. Señora Méndez, habla la directora Gutiérrez, de la escuela Benito Juárez. Mateo tiene fiebre alta. Necesitamos que venga a recogerlo inmediatamente. El mundo de Elena, tan cuidadosamente balanceado, comenzó a tambalearse. Su turno en Alma Mía empezaba en 3 horas. Faltar significaría perder el trabajo. Sin ese ingreso, todo se derrumbaría. Voy para allá, dijo. Mientras calculaba opciones que no existían, cuando llegó a la escuela, Mateo estaba acostado en la enfermería, mejillas sonrojadas por la fiebre, ojos brillantes. Al verla, extendió los brazos como cuando era más pequeño. «Me duele la cabeza, mami», murmuró contra su hombro cuando lo alzó. Elena sintió el calor de su cuerpo a través de la ropa, demasiado intenso. «Te llevaré al médico», prometió, firmando los papeles de salida con mano temblorosa. Pero el doctor Reyes no tenía citas disponibles hasta el día siguiente. La fila en el centro de salud público daba vuelta a la esquina. Mientras la tarde avanzaba, Elena tomó la única decisión posible. Llevaría a Mateo al restaurante. Sofía, la chef y dueña de Alma Mía, tenía un pequeño sofá en su oficina. Si le explicaba la situación, quizás le permitiría dejar allí al niño durante su turno. «Solo será esta noche», le dijo a Mateo, mientras le daba un antipirético y preparaba una pequeña mochila con libros de colorear y su dinosaurio de peluche favorito. «Prometo que mañana te quedarás en casa y te cuidaré todo el día». Mateo asintió, demasiado agotado para protestar, mientras lo veía acomodarse en la cama para descansar antes de partir al restaurante. Elena sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura. Una corazonada, hubiera dicho su abuela en Sinaloa, el presentimiento de que algo se acercaba, inexorable como la marea. Su teléfono vibró con un mensaje de Sofía, aceptando que llevara a Mateo. Elena respiró aliviada, ignorando aquella sensación persistente. Después de todo, ¿qué podía salir mal? Era solo una noche más, un pequeño ajuste a la rutina, cuidadosamente construida que la mantenía a salvo. Un equilibrio frágil, pero equilibrio al fin. No podía imaginar que en pocas horas todo aquello por lo que había luchado durante 8 años se derrumbaría con 5 palabras salidas de la boca febril de su hijo. El restaurante Alma Mía era un oasis de lujo incrustado en una antigua casona colonial. Sus paredes de cantera rosada, arcadas elegantes y un patio central dominado por una fuente de azulejos Talavera atraían cada noche a la élite de San Miguel y turistas adinerados. Elena atravesó la entrada de servicio con Mateo medio dormido contra su hombro, el calor de la fiebre traspasando la tela de su uniforme recién planchado. Sofía Méndez la esperaba en la cocina, brazos cruzados sobre su impecable chaqueta blanca de chef. A sus 35 años, había convertido Alma Mía en uno de los destinos gastronómicos más codiciados de Guanajuato tras regresar de Chicago con un prestigio forjado a base de talento y obstinación. «Puedes dejarlo en mi oficina», dijo su tono profesional suavizándose al ver al niño. «Le he puesto una almohada y una manta en el sofá». «Gracias, Sofía. Te juro que nunca...» «No es necesario», interrumpió la chef. «Todas hemos estado ahí solo. Manténlo discreto, los clientes no vienen a ver niños enfermos». Elena asintió, agradeciendo silenciosamente que Sofía no hiciera más preguntas, mientras acomodaba a Mateo en el pequeño sofá de cuero.
Le ajustó la mochila como almohada y dejó su dinosaurio de peluche junto a él. «Estaré muy cerca, mi cielo», susurró, besando su frente ardiente. «Si necesitas algo, le dices a Ramón, el lavaplatos. Él me avisará». Mateo asintió adormilado. «¿Me traerás flan?», preguntó con una sonrisa débil. «Solo si te quedas quieto», prometió Elena, entregándole un libro de cuentos. «Léelo mientras vuelvo a verte». El turno comenzó con la frenética intensidad habitual. El restaurante estaba lleno, repleto de risas cristalinas, conversaciones en múltiples idiomas y el tintineo de cubiertos sobre porcelana fina. Elena se deslizaba entre las mesas con gracia ensayada, invisible cuando debía serlo, atenta cuando se requería. Sus ojos regresaban periódicamente al reloj, contando los minutos para su próxima visita a Mateo, a las 8:30. La puerta principal se abrió para recibir a un grupo de 5 hombres. El instinto de Elena, ese sexto sentido que había refinado en sus años de fuga, le hizo levantar la mirada. El primero en entrar era alto, de porte distinguido, traje hecho a medida que no podía ocultar su condición física privilegiada a pesar de rondar los 50. Su cabello negro, salpicado de canas en las sienes, enmarcaba un rostro de rasgos afilados dominado por ojos oscuros penetrantes que recorrieron el lugar con la confianza de quien sabe exactamente cuál es su posición en el mundo. Javier Cantú. Elena sintió que el piso se movía bajo sus pies. 8 años habían pasado desde la última vez que lo vio, y sin embargo, podría haberlo reconocido en cualquier parte. Se giró bruscamente, ocultando su rostro mientras fingía ajustar los cubiertos de una mesa vacía. Sus dedos temblaban incontrolablemente. «Mesa 7, Elena», anunció el capitán de meseros, señalando precisamente donde se estaba acomodando el grupo de Javier. «Son invitados especiales del señor Cantú. Trátalos con guantes de seda». Imposible negarse sin llamar la atención. Elena asintió, respirando profundamente para controlar el pánico. Su mente calculaba frenéticamente. Podría mantener la cabeza baja, hablar poco, dejar que otro mesero llevara los platillos principales. Javier nunca la había visto con este color de cabello, con lentes, con 8 años más de vida dura marcada en su rostro. Se acercó a la mesa con la mirada estudiadamente baja, recitando las especialidades de la noche con voz deliberadamente monótona. «Y el chef recomienda la trucha con mole de pistache», concluyó, sin hacer contacto visual. Elena, su nombre en aquella voz familiar fue como una descarga eléctrica, levantó la mirada por reflejo, encontrándose con los ojos de Javier fijos en ella, entrecerrados con una mezcla de confusión y reconocimiento incipiente. «Lo siento, señor, debe confundirme», respondió con voz controlada. «Regresaré en unos minutos para tomar su orden». Se alejó con pasos medidos, aunque cada célula de su cuerpo gritaba que corriera. Al llegar a la cocina, se apoyó contra la pared, respirando agitadamente. «¿Estás bien?», preguntó Ramón desde su puesto en el lavaplatos. «Parece que viste un fantasma». Un fantasma. Eso era precisamente Javier para ella, el espectro de una vida que había enterrado, de decisiones que había tomado y consecuencias que seguía pagando. «Necesito ver a Mateo», murmuró, dirigiéndose a la oficina de Sofía, pero el pequeño sofá estaba vacío. «Mateo», llamó, sintiendo que el pánico ascendía por su garganta. «¿Dónde estás, mi amor?». Sofía apareció en la puerta, secándose las manos en su delantal. «¿Qué sucede? Mi hijo no está». La búsqueda frenética por la cocina duró menos de 1 minuto, hasta que uno de los ayudantes señaló hacia el salón. «Vi al niño salir hace un momento. Pensé que iba al baño», con el corazón martilleando contra sus costillas. Elena se asomó al comedor. Lo que vio congeló la sangre en sus venas. Mateo, con el rostro sonrojado por la fiebre y su dinosaurio de peluche bajo el brazo, se había detenido junto a la mesa 7. Sus ojos, idénticos a los del hombre sentado frente a él, estaban fijos en Javier con una mezcla de asombro y certeza absoluta. El tiempo pareció detenerse cuando el niño, en el silencio repentino que se había apoderado de la mesa, pronunció con voz clara: «Tú eres mi papá». La expresión de Javier Cantú pasó de la sorpresa a la confusión y finalmente a una intensidad aterradora mientras sus ojos se movían del rostro de Mateo al de Elena, que se había quedado paralizada a media camino entre la cocina y la mesa. En ese instante, mientras los comensales cercanos
volteaban con curiosidad mal disimulada. Elena comprendió que el frágil castillo de naipes que había construido durante 8 años se derrumbaba sin remedio. Los segundos que siguieron a las palabras de Mateo se estiraron como goma caliente. Elena actuó por puro instinto, atravesando el comedor con pasos firmes que contradecían el torbellino en su interior. Sonrió profesionalmente a los comensales mientras tomaba a Mateo de los hombros. «Discúlpenlo, por favor», dijo con una calma que no sentía. «Tiene fiebre alta y está delirando». Javier Cantú se había quedado inmóvil, su mirada oscura alternando entre el rostro del niño y el de Elena. Un reconocimiento gradual comenzaba a formarse en sus ojos, como piezas de un rompecabezas encajando dolorosamente. «¿Cuántos años tiene?», preguntó con voz baja y controlada, que Elena recordaba demasiado bien. «Señor, le ofrezco disculpas por la interrupción», evadió ella, levantando a Mateo en brazos. «Enviaré inmediatamente a otro camarero para atenderlos». Alejándose con el niño, Elena sintió la mirada de Javier quemándole la espalda. En la cocina, Sofía la esperaba con expresión indescifrable. «Necesito irme», murmuró Elena, consciente de que estaba rompiendo todas las reglas del restaurante. «Mi hijo está peor para su sorpresa». La chef asintió. «He llamado un taxi, te espera en la puerta de atrás. Pero mi pago, te lo llevaré mañana», interrumpió Sofía. «Ahora vete, rápido». Durante el trayecto a casa, Mateo se adormiló contra su hombro, la adrenalina del momento cediendo paso al agotamiento febril. Elena lo abrazaba con fuerza, como si pudiera protegerlo del huracán que acababa de desatar. «Es el hombre de mis sueños», murmuró el niño antes de caer dormido. Elena contuvo un sollozo. ¿Cómo era posible? Mateo nunca había visto una fotografía de Javier. Ella se había asegurado de eliminar todo rastro de aquel pasado, y sin embargo, lo había reconocido instantáneamente, con la certeza inquebrantable de un niño que identifica algo fundamental. Esa noche, mientras velaba el sueño febril de su hijo, Elena sopesó sus opciones. Podría huir nuevamente. Tenía documentos falsos preparados, dinero de emergencia, contactos en Mérida, pero ¿cuánto tiempo más podrían vivir así? Era justo para Mateo crecer constantemente desarraigado. A la mañana siguiente, la fiebre había remitido. Mateo desayunaba tranquilamente, aparentemente ajeno al terremoto que había provocado. Elena llamó a la escuela para justificar su ausencia y luego al restaurante, donde Sofía le confirmó lo que temía. Javier había preguntado específicamente por ella. «No le dije nada, Elena», aclaró la chef, «pero ese hombre tiene poder en San Miguel. Si quiere encontrarte, lo hará». Las palabras flotaron en el aire como una sentencia. Elena agradeció mecánicamente y colgó, intentando controlar el temblor de sus manos. «¿Estás enojada conmigo, mami?». La vocecita de Mateo la trajo de vuelta al presente. Se arrodilló frente a él, tomando sus pequeñas manos. «No, mi amor, nunca estaría enojada contigo por decir lo que sientes. Es que lo reconocí», explicó el niño con simplicidad desconcertante. «Era él, el que viene a mis sueños». Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. «¿Qué sueños, Mateo?». «Los que tengo desde chiquito, un señor con mis mismos ojos que me enseña a pescar, pero siempre está triste». Elena reprimió el impulso de interrogarlo más. ¿Cómo explicar algo así? ¿Era posible que la sangre llamara a la sangre, que existiera una conexión más allá de lo racional entre padre e hijo? Los 3 días siguientes transcurrieron en una calma tensa. Elena rechazó la invitación de Sofía para volver al trabajo, prefiriendo aceptar turnos dobles en la cafetería, donde era menos probable encontrarse con Javier. Cada sombra en la calle, cada desconocido que miraba 2 veces en su dirección, disparaba sus alarmas internas. Dormía poco, sobresaltándose ante cualquier ruido nocturno. La confrontación, sin embargo, llegó donde menos lo esperaba. Aquel miércoles, cuando recogía a Mateo de la escuela, notó un Audi negro estacionado en la acera opuesta. No necesitó ver al conductor para saber quién era. Sus piernas se movieron automáticamente, acelerando hacia la puerta de la escuela. «Sí, es ella», escuchó decir a alguien mientras cruzaba el patio. Mateo la esperaba en su salón, dibujando concentradamente mientras la maestra organizaba materiales. Al verla, sonrió con esa inocencia que Elena luchaba por preservar. «Mira lo que hice, mami», dijo, mostrándole un dibujo de 3 figuras tomadas de la mano. «Es hermoso, cielo», respondió ella, recogiendo apresuradamente la mochila.
Tenemos que irnos rápido. Salieron por la puerta lateral, evitando el patio principal. Elena mantenía la cabeza baja, aferrando la mano de Mateo mientras calculaba la ruta más rápida hacia la parada de autobús, pero al doblar la esquina, una figura se interpuso en su camino, Javier Cantú. Más delgado de lo que recordaba, pero igualmente imponente, bloqueaba la acera. Vestía casual, pero elegante, como siempre. Sus ojos, tan parecidos a los de Mateo, la estudiaban con una intensidad que la transportó bruscamente al pasado. «Elena», dijo simplemente. «Te equivocas de persona», respondió ella intentando esquivarlo. «Disculpa». La mano de Javier se posó suavemente sobre su brazo, sin fuerza pero con determinación. 8 años. «Elena, 8 años buscándote. Déjanos en paz», siseó ella consciente de la presencia de Mateo. «No tienes ningún derecho». La expresión de Javier se endureció. «Ningún derecho. Ese niño me llamó papá. ¿Es mi hijo?» «No», mintió Elena, aunque sabía que era inútil. La semejanza entre ambos era innegable. Javier se agachó entonces, quedando a la altura de Mateo, que lo observaba con curiosidad sin miedo. «Hola», dijo con voz gentil. «Me llamo Javier, ¿y tú?» «Ah, Mateo», respondió el niño ignorando el tirón de Elena. «¿Por qué estás triste en mis sueños?» La pregunta pareció descolocar a Javier. Se incorporó lentamente, su mirada ahora vulnerable de una manera que Elena nunca había visto. «Necesitamos hablar», dijo finalmente dirigiéndose a ella. «Tengo derecho a saber». «No tienes ningún derecho», repitió Elena, pero con menos convicción. «Nos abandonaste. No sabía que estabas embarazada». La intensidad de su mirada hablaba de una verdad que Elena no estaba preparada para considerar. «Mi madre me dijo que habías decidido no tenerlo». Un auto pasó lentamente junto a ellos, rompiendo momentáneamente la tensión. Elena aprovechó para rodear a Javier, arrastrando a Mateo consigo. «Por favor, Elena». La voz de Javier la detuvo una última vez. «Estoy muriendo cáncer terminal. Me quedan quizás 6 meses». Aquellas palabras cayeron como piedras en un estanque. Elena se volvió, buscando el engaño en sus ojos, pero solo encontró una resignación que heló su sangre. «Si ese niño es mi hijo, merezco conocerlo antes de irme. No pido más que eso». Un taxi apareció en la esquina. Elena levantó la mano automáticamente, subiendo a Mateo y deslizándose en el asiento trasero sin responder. Pero mientras el vehículo se alejaba, la imagen de Javier de pie en la acera, súbitamente envejecido y vulnerable, quedó grabada en su mente. Esa noche, mientras preparaba el equipaje para otra huida, las palabras de Mateo rompieron su determinación. «¿Por qué el hombre de mis sueños va a desaparecer, mami? Dijo que está muriendo». Elena se detuvo, las manos temblorosas sobre una maleta a medio llenar. «¿Cómo sabes eso?» «Lo escuché», respondió Mateo abrazando su dinosaurio. «No quiero que se vaya sin conocerlo de verdad, no solo en sueños». Y por primera vez en 8 años, Elena se permitió considerar que quizás, solo quizás, huir no era la única opción. La iglesia de San Francisco se alzaba imponente contra el cielo despejado de San Miguel, sus piedras rosadas absorbiendo los últimos rayos del atardecer. Elena subió los escalones con prisa, buscando el único refugio que había encontrado desde su llegada a la ciudad. El templo estaba casi vacío a esa hora, con solo un par de ancianas rezando en los bancos delanteros y un sacerdote arreglando flores en el altar. «Padre Ignacio», llamó en voz baja acercándose al hombre de cabello entrecano. El sacerdote se volvió y su rostro curtido por 60 años de vida se iluminó al reconocerla. «Elena, hija», saludó, limpiándose las manos en su sotana. «No te esperaba hoy. Necesito su consejo». La voz le tembló ligeramente. «Él me encontró. No fue necesario especificar quién. El padre Ignacio era el único en San Miguel que conocía su verdadera historia. Cómo había huido de Culiacán tras descubrir que su pareja pertenecía al cartel. Cómo había vagado por meses hasta encontrar esta ciudad. Cómo él mismo la había ayudado a conseguir documentos y trabajo. Se sentaron en un banco lateral, bajo la mirada serena de un Cristo colonial. Elena le contó todo, el reconocimiento inexplicable de Mateo, la confrontación con Javier, su enfermedad terminal. «¿Le crees?», preguntó finalmente el sacerdote. «¿Sobre no saber del embarazo?». Elena suspiró frotándose las sienes. «No lo sé, doña Mercedes. Su madre siempre me despreció. Me veía como una oportunista tras la fortuna familiar.
Cuando quedé embarazada y Javier estaba en un viaje de negocios, ella me citó. Me ofreció dinero para solucionar el problema. Me negué, por supuesto. Una semana después, Javier regresó transformado, frío, distante. Dijo que lo nuestro había sido un error, que su futuro estaba con alguien de su clase, y nunca le dijiste del bebé. Intenté llamarlo cuando tenía 3 meses. Su secretaria me dijo que no quería saber nada de mí. Luego conocí a Pedro, que parecía un buen hombre cuando Mateo nació. Él lo registró como suyo y después su voz se quebró. Después descubrí quién era realmente Pedro. El padre Ignacio guardó silencio. Respetando el peso de aquellos recuerdos, finalmente preguntó, ¿qué harás ahora? No lo sé, admitió ella. Preparé todo para irnos, pero Mateo quiere conocerlo, y si realmente está muriendo, a veces el perdón no es solo para el otro, murmuró el sacerdote. También es un regalo para nosotros mismos. Al salir de la iglesia, con más preguntas que respuestas, Elena se dirigió al banco para retirar sus ahorros. Necesitaba tenerlos a mano, fuera cual fuera su decisión. Pero al intentar usar su tarjeta, la cajera la miró con expresión incómoda. Lo siento, señora Méndez, su cuenta ha sido bloqueada temporalmente. ¿Bloqueada? Porque aparentemente hay una investigación por posible identidad fraudulenta. El suelo pareció abrirse bajo sus pies. Solo había una explicación. Javier había comenzado a investigarla. Su poder e influencia podían abrir puertas que para ella eran murallas infranqueables. Al día siguiente, el director de la escuela de Mateo la llamó a su oficina. Señora Méndez, hemos notado algunas inconsistencias en los documentos de inscripción de su hijo, anunció con tono burocrático. Necesitamos verificar su certificado de nacimiento original. Otro lazo que se apretaba. Elena prometió llevar los documentos mientras su mente calculaba frenéticamente alternativas. Esa tarde, mientras Mateo dormía la siesta, el teléfono sonó. Sofía, su jefa en alma mía, sonaba preocupada. Elena, Cantú ha estado aquí 2 veces preguntando por ti. Hoy vino con un abogado. No sé qué está pasando entre ustedes, pero ese hombre tiene a medio San Miguel en el bolsillo. Si quiere encontrarte, lo hará. La llamada apenas había terminado cuando sonó un golpe en la puerta. Elena se asomó cautelosamente por la ventana, esperando ver a Javier. En su lugar, encontró a un hombre de mediana edad, complexión atlética y ojos alertas que no encajaba en el perfil de los vecinos habituales. ¿Quién es?, preguntó sin abrir. Diego Herrera, seguridad personal del señor Cantú, respondió una voz profesional. Traigo una propuesta para usted. Elena abrió apenas una rendija, manteniendo puesta la cadena de seguridad. No me interesa ninguna propuesta. El señor Cantú solicita una reunión en terreno neutral. Sé con el niño presente, solo 1 hora. El hombre le extendió una tarjeta. Esta es mi credencial. Puede verificar mi identidad. No estamos aquí para causarle problemas, señora. Algo en su tono, una formalidad que no ocultaba del todo cierta simpatía, hizo que Elena tomara la tarjeta. Lo pensaré, respondió antes de cerrar aquella noche. Mateo tuvo pesadillas. Elena lo consoló mientras el niño sollozaba contra su pecho. Soñé que se iba, mami, que se convertía en mariposa y ya no podía hablar conmigo. Elena lo abrazó con fuerza, sintiendo el peso de una decisión que ya no podía postergar. A la mañana siguiente, llamó al número de la tarjeta. El encuentro se organizó en el Parque Juárez, un espacio público lleno de familias donde Elena se sentía relativamente segura. Llegó 20 minutos antes, estudiando cada detalle, las salidas, los posibles testigos, las rutas de escape. Mateo, ajeno a su ansiedad, se emocionó al ver los columpios. A las 11 en punto, Javier apareció caminando por el sendero principal. Vestía casual pero elegante, aunque Elena notó detalles preocupantes: la ropa ligeramente holgada, un cansancio que no lograba disimular, una palidez bajo el bronceado artificial. Diego, su guardaespaldas, se mantuvo a distancia discreta, mientras Javier se sentaba en la banca frente a Elena. «Gracias por venir», dijo simplemente. «No lo hago por ti», respondió ella, observando a Mateo que jugaba a pocos metros. «Lo hago por él». Javier siguió su mirada y algo en su expresión se suavizó dolorosamente. «Se parece a mi padre», murmuró. «Tiene sus mismos gestos cuando se concentra». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. 8 años de ausencia convertidos en un abismo aparentemente infranqueable. «¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada?»,
preguntó finalmente Javier. Elena lo miró directamente a los ojos. Lo intenté. Me rechazaste. Tu madre me había ofrecido dinero para deshacerme del problema. Como ella lo llamó, cuando regresaste de tu viaje, ya habías decidido que no era suficientemente buena para ti. La confusión genuina en el rostro de Javier la descolocó. Mi madre te contactó. Su voz transmitía incredulidad. Ella me dijo que te habías ido, que habías aceptado dinero para... Se detuvo, como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar. Dios mío, Elena, yo nunca supe. ¿Esperas que crea eso? No espero nada, respondió él con una serenidad que parecía nacida de la resignación. Solo quiero la verdad, ahora que me queda tan poco tiempo. Algo en su tono hizo que Elena lo creyera. Recordó a la manipuladora doña Mercedes, capaz de cualquier cosa por preservar el linaje y la fortuna de los Cantú. ¿De verdad estás enfermo?, preguntó. Buscando confirmar su última sospecha, Javier asintió lentamente. Cáncer de páncreas, etapa avanzada. Rechacé la quimioterapia. Prefiero calidad a cantidad de días. Mateo se acercó entonces como si hubiera sentido el peso de la conversación. Se detuvo frente a Javier, estudiándolo con esa intensidad que a veces asustaba a Elena. ¿Ya no estás triste?, preguntó el niño. Javier parpadeó, visiblemente conmovido. Menos triste ahora que te conozco, respondió con voz ronca. Me llamo Javier. ¿Puedo saber tu nombre completo? Mateo Ramírez Méndez, respondió el niño recitando la identidad falsa que Elena le había enseñado. Pero mi mami a veces me llama mi cielo o tesoro. Son buenos nombres, asintió Javier con seriedad. ¿Te gustan los barcos? Los ojos de Mateo se iluminaron. Sí, tengo uno de papel que flota de verdad. Lo que siguió fue una conversación natural, fluida, como si un canal invisible conectara al hombre y al niño. Elena los observaba, dividida entre el miedo y una emoción que no quería nombrar. La manera en que Mateo gesticulaba, su forma de inclinar ligeramente la cabeza al pensar, fue incluso su risa. Todo era un eco de Javier, sangre llamando a la sangre. Cuando se despidieron, Javier se inclinó hacia ella mientras Mateo exploraba una fuente cercana. No pido custodia, Elena. Sé que no tengo ese derecho. Y además, un gesto vago hacia sí mismo completó la frase. Solo quiero conocerlo en el tiempo que me queda. Ofrecerle seguridad para después. ¿A cambio de qué? De nada, respondió él. Es mi hijo. No necesito más razón. Mientras regresaban a casa, Mateo caminaba con una ligereza que Elena no había visto en mucho tiempo. Me cae bien, declaró el niño. ¿Podemos verlo otra vez? Elena iba a responder cuando notó un auto negro estacionado frente a su edificio. Un escalofrío recorrió su espalda hasta que reconoció a la elegante mujer que descendía del vehículo. Impecable en su traje de diseñador, a pesar del calor, doña Mercedes Cantú había llegado a San Miguel, y su expresión al verlos no auguraba nada bueno. El tiempo parecía haberse detenido. En el rostro de doña Mercedes Cantú, a sus 68 años, conservaba la misma elegancia intimidante que Elena recordaba, como si los años fueran meros inconvenientes que ella rechazaba reconocer. Su cabello perfectamente teñido de castaño, su postura regia y el collar de perlas que coronaba su conjunto de diseñador eran declaraciones silenciosas de poder. Veo que los rumores eran ciertos, dijo la mujer, su voz modulada transmitiendo más amenaza que cualquier grito. La mesera resucitó de entre los muertos. Elena instintivamente colocó a Mateo detrás de ella. Mateo, ve a casa de la señora Carmela, dile que iré en un momento. El niño, percibiendo la tensión, obedeció sin protestar, desapareciendo dentro del edificio tras una última mirada curiosa hacia la elegante desconocida. Es idéntico a Javier cuando tenía su edad, observó doña Mercedes, siguiéndolo con la mirada. Los genes Cantú son fuertes, siempre lo han sido. ¿Qué quiere?, preguntó Elena, manteniendo la voz baja pero firme. La matriarca sonrió con una frialdad calculada. Lo mismo que hace 8 años. Proteger a mi hijo y a su legado. No permitiré que una cazafortunas como tú destruya lo que hemos construido por generaciones. ¿Cazafortunas? La indignación encendió las mejillas de Elena. Yo amaba a Javier. Usted fue quien me alejó con mentiras. Te hice un favor. Doña Mercedes ajustó su bolso de cuero italiano. Una muchachita sin apellido, sin conexiones. ¿Qué futuro le esperaba con mi hijo? Le evité un matrimonio por lástima que habría terminado en divorcio y escándalo,
y le mintió diciéndole que había abortado. Un destello de sorpresa cruzó los ojos de la mujer antes de recomponerse. Veo que Javier y tú han estado conversando. ¡Qué conmovedor! ¿Por qué está aquí? Javier ya sabe la verdad. Estoy aquí porque mi hijo está muriendo, respondió con una dureza que no lograba ocultar del todo su dolor. Y en su estado vulnerable y sentimental, está tomando decisiones impulsivas. No permitiré que utilices a ese niño para manipularlo. Elena dio un paso adelante, sorprendiendo a la matriarca con su intensidad. Escúcheme bien. Durante 8 años he protegido a Mateo sin pedir nada a nadie. No necesito el dinero de Javier ni su apellido. Si permití este encuentro, fue únicamente porque mi hijo merece conocer a su padre antes de que sea demasiado tarde. Por un momento, algo parecido al respeto asomó en los ojos de doña Mercedes, pero desapareció rápidamente. Noble discurso, concedió, pero ambas sabemos que hay más en juego. Javier está considerando reconocer oficialmente al niño, incluirlo en su testamento. Su esposa actual está furiosa, sus socios comerciales preocupados. La estabilidad de todo lo que hemos construido está en riesgo. Ese no es mi problema. Lo será cuando comience la investigación sobre tu verdadera identidad. La amenaza flotó en el aire como veneno. Elena Méndez es un fantasma, ¿no es cierto? Me pregunto qué encontraríamos si escarbamos un poco más profundo. El miedo serpenteó por la columna de Elena, pero se mantuvo firme. Haga lo que tenga que hacer. Yo haré lo mismo. Cuando finalmente logró entrar a su apartamento, tras asegurarse que doña Mercedes se marchaba, Elena se desplomó contra la puerta, temblando. El pasado que tanto temía estaba cerrándose sobre ella como una trampa. Esa noche, mientras preparaba la cena para Mateo, Sofía la llamó. «¿Tienes un momento? Necesito hablar contigo». En persona, se encontraron en una pequeña cafetería cerca del mercado. Sofía parecía nerviosa, algo inusual en la confiada chef. «Hay algo que debes saber», dijo, revolviendo su café. «No eres la única con secretos, Elena». Procedió a contarle su propia historia, cómo había cruzado la frontera ilegalmente a los 18 años, cómo había trabajado sin documentos en restaurantes de Chicago, cómo había construido su carrera desde cero. «Entiendo lo que es vivir con miedo a ser descubierta», concluyó. «Y por eso quiero ayudarte. ¿Por qué me cuentas esto ahora?» «Porque he notado a un hombre siguiéndote, alto, complexión atlética, muy profesional en cómo mantiene su distancia. Diego, el guardia de Javier», murmuró Elena. «No parece un simple guardaespaldas», advirtió Sofía. «Tiene el aire de alguien que busca información». Aquella noche, Mateo despertó gritando, ardiendo en fiebre. Esta vez no era un resfriado común. El médico de urgencias diagnosticó una infección severa que requería antibióticos intravenosos y posible cirugía para drenar un absceso. «Necesitamos ingresarlo», explicó el doctor. «¿Tienes seguro médico?» Elena palideció. El tratamiento en un hospital privado costaría más de lo que ganaba en 3 meses. El hospital público significaría esperas interminables. En el estado crítico de Mateo, cuando estaba completando los formularios de ingreso, con manos temblorosas, una voz familiar la sobresaltó. «He arreglado todo», dijo Javier, apareciendo súbitamente en la sala de espera. «Mateo tendrá la mejor atención». «¿Cómo supiste?» «Diego te vio entrar a urgencias», explicó luciendo genuinamente preocupado. «Llamé a mi médico personal. Ya está en camino». Elena quiso rechazar su ayuda, pero el llanto de Mateo desde la sala de tratamiento desarmó sus defensas. «Gracias», murmuró vencida por las circunstancias. Mientras Mateo era preparado para la cirugía, Elena y Javier esperaban en un incómodo silencio. «Nunca quise abandonarte», dijo él finalmente. «Lo que tuvimos fue real para mí». Elena lo miró, buscando al joven del que se había enamorado bajo las capas de poder y enfermedad que ahora lo definían. «¿Por qué nunca me buscaste después?» «Lo hice», respondió con amargura, «durante meses. Pero desapareciste sin dejar rastro. Y después me casé con Alejandra como todos esperaban. La vida siguió su curso». El teléfono de Elena vibró con un mensaje. Al desbloquearlo, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era una foto de Mateo saliendo de la escuela, seguida de un texto. «Te encontré, Elena Ramírez. El jefe quiere hablar sobre el dinero que te llevaste de Culiacán». El pasado finalmente la había alcanzado, y esta vez no tendría a dónde huir. San Miguel de Allende se transformaba durante los días previos al Día de los Muertos.
Las calles se llenaban de papel picado de colores vibrantes. Las panaderías exhibían el tradicional pan de muerto, y el aroma dulce de las flores de cempasúchil impregnaba cada rincón. En circunstancias normales, Elena habría disfrutado de estas celebraciones con Mateo, explicándole el hermoso concepto mexicano de recordar a los muertos con alegría en lugar de tristeza. Pero no había nada normal en su situación actual. Mateo se recuperaba lentamente de su operación en un cuarto privado del mejor hospital de la ciudad, cortesía de Javier. Elena apenas había dormido en 3 días. Dividida entre el cuidado de su hijo y la paranoia creciente tras aquel mensaje amenazador, cada rostro desconocido en los pasillos del hospital la hacía tensarse. Cada llamada sin identificador la llenaba de pánico. «Deberías ir a casa y descansar», sugirió Javier, que visitaba a Mateo diariamente. «Diego puede quedarse vigilando. Nadie pasará mientras él esté aquí». Elena negó con la cabeza. «No lo dejaré solo». «No estará solo», insistió Javier. «Estará conmigo, con su padre». Aquellas palabras, pronunciadas con naturalidad, causaron un escalofrío en Elena. Por mucho que intentara negarlo, Javier y Mateo habían desarrollado una conexión instantánea. El niño esperaba ansiosamente sus visitas, donde compartían historias, dibujaban barcos y construían mundos imaginarios. Era como si intentaran recuperar 7 años de ausencia en unos pocos días. Finalmente, agotada física y emocionalmente, Elena accedió a ir a su apartamento para ducharse y cambiarse de ropa, no sin antes hacer prometer a Javier que no se apartaría ni un segundo de Mateo. Al llegar a su edificio, notó un periódico local abandonado en el pasillo. Un pequeño artículo en la sección de sociedad le heló la sangre. Heredero secreto del Imperio Cantú, rumores sobre el hijo ilegítimo del empresario enfermo causan revuelo en círculos sociales. Alguien había filtrado la información. La presencia de Javier en el hospital, sus visitas regulares, no habían pasado desapercibidas en una ciudad pequeña donde los chismes viajaban más rápido que la luz. Dentro de su apartamento, Elena percibió inmediatamente que algo no estaba bien. Nada había sido movido ostensiblemente, pero la disposición de los objetos, casi imperceptiblemente alterada, le confirmó que alguien había estado allí. Sus instintos, afinados por años de fuga, no la engañaban. Mientras empacaba apresuradamente algunas pertenencias, el teléfono sonó. Un número desconocido. «Diga», contestó con voz controlada. «Elena, soy Roberto Linares». La voz masculina sonaba profesional. «Nos conocimos hace años en la casa del periodista en Culiacán». «Un periodista. Lo que faltaba. Se equivoca de persona», respondió automáticamente. «Ambos sabemos que no», insistió el hombre. «Estoy investigando la conexión entre Javier Cantú y ciertos negocios en Sinaloa. Creo que usted tiene información valiosa. No sé de qué habla, no me moleste más. Tu hijo se parece mucho a su padre», continuó el periodista ignorando su negativa. «Sería una lástima que la verdad sobre su paternidad saliera a la luz en el contexto equivocado». La amenaza era apenas velada. Elena colgó, temblando de rabia e impotencia. El cerco se estrechaba, el cartel por un lado, un periodista ambicioso por otro, y doña Mercedes vigilando cada paso. Su pequeño mundo seguro se desmoronaba con rapidez. Esa tarde, mientras regresaba al hospital, recibió una llamada de un antiguo contacto de sus días en la industria turística. «Hay un trabajo», explicó la mujer, «bien pagado, en efectivo, sin preguntas. Solo necesitan a alguien que hable inglés perfecto para recibir a unos clientes extranjeros y manejar ciertas transacciones. Pensé en ti porque sé que necesitas el dinero». La oferta llegaba en el momento más vulnerable. Con su cuenta bancaria bloqueada y las facturas del hospital acumulándose a pesar de la ayuda de Javier, Elena estaba desesperada. «¿Cuándo y dónde?», preguntó 2 días después, con Mateo ya recuperado y de vuelta en casa bajo el cuidado de Sofía. Elena se presentó en una elegante casa en las afueras de San Miguel. La propiedad, escondida tras altos muros y un jardín exuberante, pertenecía aparentemente a un empresario estadounidense. Lo que comenzó como una simple labor de traducción y atención a clientes, pronto reveló su verdadera naturaleza. Estaba participando en una operación de lavado de dinero. Los clientes eran intermediarios del cartel y las transacciones
implicaban transformar grandes sumas de efectivo en inversiones inmobiliarias legítimas. Cuando intentó marcharse, el encargado la detuvo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ahora estás involucrada, Elena. O sigues hasta el final, o tendremos una conversación sobre tu pasado en Culiacán. Atrapada, Elena completó el trabajo, recibiendo un sobre con más dinero del que había visto en años. Mientras caminaba de regreso a la ciudad, la tarde cayendo sobre las colinas circundantes, una camioneta negra se detuvo junto a ella. El corazón le dio un vuelco, esperando lo peor. La ventanilla bajó, revelando el rostro impasible de Diego, el guardaespaldas de Javier. «Sube», ordenó con voz que no admitía réplica, demasiado agotada para resistir. Elena obedeció. En lugar de llevarla a casa de Javier como esperaba, Diego condujo hasta un mirador solitario con vista a la ciudad. «¿Sabes quién era el dueño de esa casa donde acabas de estar?», preguntó apagando el motor. Elena negó en silencio. «Víctor Salgado, principal operador financiero del cartel de Sinaloa en Guanajuato», reveló Diego. «El mismo cartel del que huiste hace 8 años. Elena Ramírez, o debería decir Elena Vega, su verdadero nombre». El shock la dejó sin palabras. Diego sabía demasiado, mucho más de lo que un simple guardaespaldas debería conocer. «¿Quién eres realmente?», susurró. Diego la miró largamente, evaluándola. «Alguien que lleva años siguiendo a personas como Salgado y a personas como Javier Cantú. ¿Eres policía?». Una sonrisa enigmática fue su única respuesta. «Digamos que represento a quienes intentan hacer justicia en un sistema corrupto. He estado vigilándote desde que llegaste a San Miguel, Elena. No por Javier, aunque él cree que trabajo para él, te he estado protegiendo. ¿Por qué? Porque eres testigo clave de operaciones del cartel en Culiacán, porque tienes información valiosa sobre Pedro Méndez y porque, a diferencia de otros, creo que mereces una segunda oportunidad». La revelación dejó a Elena aturdida. Todo este tiempo había estado bajo vigilancia sin saberlo. «¿Javier está involucrado con el cartel?», preguntó, temiendo la respuesta. «Más de lo que él mismo reconoce», respondió Diego. «Sus negocios legítimos han servido como fachada durante años, aunque sospecho que su enfermedad lo ha llevado a reconsiderar muchas cosas». Al regresar a su apartamento esa noche, exhaustada física y emocionalmente, Elena encontró la puerta entreabierta, con el corazón martilleando. Empujó lentamente la puerta, preparada para lo peor. No había nadie, pero el desorden era evidente. Alguien había registrado meticulosamente cada rincón. Buscando algo, sus documentos falsos, tan cuidadosamente escondidos bajo una tabla suelta, habían desaparecido. En su lugar, encontró una nota escrita a mano. «El jefe te envía saludos desde Culiacán. Nos vemos pronto». El círculo finalmente se cerraba a su alrededor. La residencia Cantú en San Miguel ocupaba una mansión restaurada del siglo XVIII en la zona más exclusiva del centro histórico. Sus paredes ocre con detalles en cantera labrada ocultaban un patio interior con fuente y bugambilias centenarias. El tipo de belleza colonial que las revistas de turismo adoraban fotografiar. Elena nunca había estado allí durante su relación con Javier años atrás. Doña Mercedes se había asegurado de mantenerla alejada del santuario familiar. Ahora cruzaba el imponente zaguán con Mateo de la mano, respondiendo a una invitación que no podía rechazar. Tras el allanamiento de su apartamento, Diego le había ofrecido la protección de la casa Cantú como única alternativa segura, solo temporalmente, había insistido ella, aunque ambos sabían que sus opciones se agotaban rápidamente. Un mayordomo los condujo a través de salones decorados con antigüedades mexicanas y arte contemporáneo hasta una terraza donde Javier los esperaba. Visiblemente más delgado que cuando lo había reencontrado semanas atrás, mantenía, sin embargo, una dignidad que la enfermedad no lograba erosionar. «Bienvenidos», saludó, inclinándose para quedar a la altura de Mateo. «¿Te gustan los barcos de verdad? Tengo uno pequeño en el estanque del jardín». Los ojos del niño se iluminaron. «¿Puedo verlo?». «Por supuesto, María te llevará», señaló a una empleada que esperaba discretamente. «Y hay galletas recién horneadas en la cocina». Cuando Mateo desapareció tras la mujer, Javier se volvió hacia Elena. «Diego me contó lo ocurrido». Su voz sonaba cansada, pero determinada. «Estarán seguros aquí mientras resolvemos la situación». «¿Resolvemos?». Elena no pudo evitar el sarcasmo.
No hay ningún nosotros en esto, Javier. Es mi problema. Es nuestro hijo. Eso lo convierte en nuestro problema. La naturalidad con que asumía su paternidad, después de 7 años de ausencia, provocaba en Elena sentimientos contradictorios. ¿Dónde está tu esposa?, preguntó cambiando de tema. Dudo que esté feliz con este arreglo. Una sombra cruzó el rostro de Javier. Alejandra regresó a Ciudad de México. Nuestro matrimonio era más un acuerdo social que una unión real, y mi enfermedad solo ha acelerado lo inevitable. Fueron interrumpidos por la llegada de doña Mercedes, impecable como siempre en un conjunto que gritaba vieja riqueza en cada detalle. Veo que nuestra invitada ha llegado, dijo sin molestarse en ocultar su desaprobación. Espero que aprecies nuestra generosidad. Elena, no cualquiera abriría las puertas de su hogar a alguien con tu historial. La tensión podría cortarse con cuchillo. Elena estaba a punto de responder cuando Mateo regresó corriendo, emocionado por el barco que había visto. «Abuela», exclamó Javier con tono de advertencia. La palabra quedó flotando en el aire, cargada de significado. Era la primera vez que reconocía explícitamente a doña Mercedes como la abuela de Mateo. El rostro de la matriarca se endureció. «Este arreglo es temporal», declaró la mujer ignorando al niño, «hasta que encontremos una solución más adecuada. La única solución adecuada es que Elena y Mateo estén seguros y reconozcamos la realidad». «Es mi hijo», respondió Javier con firmeza inusitada. «Ya he contactado a mis abogados para iniciar el reconocimiento legal». Doña Mercedes palideció visiblemente. «No puedes estar hablando en serio. Piensa en el escándalo, en el impacto sobre los negocios, en lo que dirán nuestros asociados». «Estoy muriendo, madre». La voz de Javier adquirió un filo cortante. Curiosamente, eso tiende a clarificar las prioridades. La discusión se intensificó. Con Mateo observando confundido desde un rincón, Elena lo llevó suavemente hacia el jardín, intentando protegerlo del fuego cruzado. Desde allí, escuchó cómo la conversación escalaba, con acusaciones cada vez más amargas. «Siempre manipulando mi vida». La voz de Javier tronaba inusualmente alterada. «Mi matrimonio arreglado, mis socios comerciales seleccionados, incluso mis amistades aprobadas por ti. Todo lo hice por tu bien», respondió doña Mercedes. «¿Crees que habrías llegado a donde estás sin mi guía? Tu padre te habría dejado arruinarte con esa. No te atrevas a insultarla. Elena fue lo único auténtico en mi vida. Y tú la alejaste con mentiras. Ella no era adecuada, una recepcionista sin apellido, sin conexiones. ¿Qué futuro te esperaba? Un futuro elegido por mí». El sonido de algo rompiéndose acentuó sus palabras. «No el que tú diseñaste». Mateo se aferró a Elena, asustado por los gritos. Ella lo abrazó, maldiciendo interiormente el drama familiar en que se habían sumergido. La voz de doña Mercedes adquirió entonces un tono venenoso. «Al menos deberías saber toda la verdad sobre tu amada Elena. Te ha contado por qué huyó realmente de Culiacán, quién era el hombre con el que se involucró después de ti». «Basta, madre». Pedro Méndez, continuó implacable la matriarca, uno de los operadores del cartel. «He hecho mi investigación, Javier. Tu querida Elena tiene las manos manchadas. El dinero que se llevó». Dije basta. Lo que sucedió a continuación ocurrió en cámara lenta para Elena. Javier, pálido de furia, se tambaleó súbitamente, llevándose una mano al pecho. Sus piernas cedieron y cayó pesadamente sobre la mesa de cristal, haciéndola añicos. El grito de doña Mercedes atravesó la mansión como un rayo. Todo fue caos después. Médicos entrando apresuradamente, Diego coordinando con seguridad, Mateo llorando en brazos de Elena. Horas más tarde, en la sala de espera del hospital, Elena vigilaba el sueño intranquilo de Mateo en un sofá, mientras Diego le ofrecía un café. «Estará bien», informó el guardaespaldas. «Su cuerpo está debilitado, pero sobrevivirá a esta crisis». Elena asintió en silencio, demasiado agotada para hablar. «Hay algo que necesitas saber», continuó Diego, sentándose frente a ella. «No soy simplemente un guardia de seguridad». La confesión que siguió dejó a Elena aturdida. Diego Herrera era en realidad un agente encubierto de la Fiscalía Especializada, infiltrado en el círculo de Javier para investigar las conexiones del empresario con el lavado de dinero del cartel. «He estado monitoreando a Javier durante 3 años», explicó, «pero también te he protegido a ti desde que llegaste a San Miguel. Formabas parte de un programa no oficial de protección a testigos. El padre Ignacio no solo es sacerdote,
Es nuestro contacto local. Javier sabe que eres... No, la interrumpió. Para él, soy solo un guardaespaldas leal. Y debe seguir siendo así. Elena procesaba esta información cuando doña Mercedes apareció en el pasillo, sorprendentemente vulnerable, sin su habitual coraza de perfección. Los médicos dicen que necesita descanso absoluto, informó mecánicamente. Su expectativa de vida se ha reducido significativamente. Por primera vez, Elena vio a la orgullosa matriarca como realmente era, una madre aterrorizada ante la inminente pérdida de su hijo. Lo que dije sobre ti, comenzó doña Mercedes con dificultad, era parcialmente cierto, completó Elena. Me involucré con Pedro sin saber quién era realmente. Cuando lo descubrí, huí con Mateo. Y sí, me llevé dinero, lo suficiente para desaparecer y proteger a mi hijo. Un silencio cargado de recriminaciones no pronunciadas flotó entre ellas. Javier nunca supo de tu embarazo, confesó finalmente la mujer mayor, sorprendiendo a Elena. Le dije que habías abortado y desaparecido con el dinero que te ofrecí. Era joven, tenía un futuro brillante por delante. Un hijo con alguien como tú habría arruinado sus prospectos, completó Elena amargamente. Sus conexiones políticas, sus negocios. Hice lo que cualquier madre habría hecho. La voz de doña Mercedes se quebró ligeramente. Proteger a mi hijo. Yo también protejo al mío, respondió Elena. La diferencia es que nunca le he negado la verdad sobre quién es. La tensa conversación fue interrumpida por una enfermera que se acercó con expresión preocupada. Señora Méndez, el pequeño Mateo no está en la sala de espera. El terror fue instantáneo. Elena corrió hacia donde había dejado a su hijo dormido, encontrando solo el sofá vacío y su mochila escolar abierta. Dentro, en lugar del cuaderno de matemáticas, había un dibujo elaborado por Mateo, un cementerio iluminado por velas, con figuras oscuras entre las tumbas. El niño preguntó dónde quedaba el baño, informó un guardia de seguridad. Lo indiqué, pero nunca regresó. Diego examinó el dibujo con expresión sombría. Esto no es coincidencia. Alguien se lo ha llevado. Mientras el hospital se sumía en el caos de la búsqueda, Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su peor pesadilla se había materializado. El cartel había encontrado su punto débil. San Miguel de Allende resplandecía bajo el influjo del Día de los Muertos. Las calles empedradas se habían transformado en ríos de color, con guirnaldas de papel picado que ondeaban entre edificios coloniales y altares que surgían en cada esquina. El aroma dulce de las flores de cempasúchil saturaba el aire, supuestamente guiando a las almas de los difuntos de regreso al mundo de los vivos por una noche. Ironías del destino, pensó Elena, mientras ella buscaba desesperadamente a un vivo entre símbolos de muerte. Habían pasado 18 horas desde la desaparición de Mateo, 18 horas de búsqueda frenética, de llamadas a la policía que parecían caer en un vacío burocrático, de rastrear cada rincón del hospital y sus alrededores. Elena no había dormido, apenas había comido, movida por un terror que sobrepasaba cualquier necesidad física. «Llegó esto para ti», dijo Diego, extendiéndole un sobre sin remitente que un mensajero anónimo había dejado en la recepción del hospital. Con dedos temblorosos, Elena lo abrió. Dentro, una simple tarjeta con una dirección y una hora. Cementerio Municipal, entrada norte, 10 p.m. Ven sola o el niño sufrirá las consecuencias. Es una trampa, declaró Diego inmediatamente. No irás sola, no hay alternativa. La voz de Elena sonaba extrañamente calmada, el tipo de calma que precede a las tormentas devastadoras. Es mi hijo, y son profesionales peligrosos, insistió él. Déjame organizar un operativo. Tengo agentes encubiertos que pueden... ¿Y arriesgar la vida de Mateo?, cortó Elena. No, iré sola, como piden. Yo también iré. La voz débil pero determinada de Javier los sorprendió a ambos. De pie en el umbral de la sala de espera, apoyado en un bastón, parecía un fantasma de sí mismo, pero con una resolución férrea en la mirada. «No estás en condiciones», protestó Elena. «Es mi hijo también», respondió simplemente. Mientras la noche caía sobre San Miguel, Elena se preparaba en la casa Cantú. Cada minuto que pasaba sin Mateo era un infierno, pero debía mantener la mente clara. En su habitación, abrió el pequeño compartimento secreto de su maleta donde guardaba el último recurso, una memoria USB con registros detallados de las operaciones del cartel que había copiado antes de huir de Culiacán.
Era su única carta de negociación, la razón por la que Pedro y sus jefes la habían buscado con tanta insistencia, mientras la ciudad celebraba con procesiones de catrinas y música en plazas iluminadas. Elena recordaba su vida en Culiacán, fragmentos que había intentado sepultar durante 8 años. Había comenzado como recepcionista en el hotel más lujoso de Culiacán, donde conoció a Pedro Méndez, un empresario aparentemente legítimo que la cortejó con insistencia. Tras la devastación del abandono de Javier, Pedro representaba estabilidad, afecto, un hombre dispuesto a aceptar a su hijo sin cuestionamientos. El matrimonio fue rápido, conveniente, y por un tiempo funcionó. Solo cuando estaba embarazada de 6 meses, descubrió documentos que vinculaban a Pedro con el cartel. La confrontación terminó en violencia. Con Pedro amenazando que Mateo crecería en el negocio familiar, Elena planeó meticulosamente su escape, robando información sensible como seguro de vida antes de desaparecer una noche mientras Pedro estaba en un viaje de negocios. El reloj marcaba las 9:30 cuando Elena salió de sus recuerdos. Diego había preparado un plan contra sus deseos. Agentes de la Fiscalía Especializada se posicionarían discretamente entre las tumbas, vestidos como dolientes que participaban en las celebraciones del Día de los Muertos. No intervendremos a menos que sea absolutamente necesario, prometió. El cementerio municipal era un espectáculo surrealista aquella noche. Cientos de tumbas decoradas con flores, velas y ofrendas creaban un paisaje onírico. Familias enteras se reunían junto a las sepulturas de sus seres queridos, compartiendo comida, música y recuerdos. Niños correteaban entre lápidas con rostros pintados como calaveras, mientras los adultos bebían tequila y contaban anécdotas de los difuntos. Elena avanzó sola por el sendero principal, tal como habían exigido. Diego y sus agentes ya estaban posicionados, invisibles entre la multitud. Javier, contra todo consejo médico, esperaba en un auto cerca de la entrada, listo para proporcionar la distracción que habían planeado si las cosas se complicaban. En la sección norte, menos concurrida, Elena distinguió una figura familiar junto a un mausoleo antiguo. Se le heló la sangre. Pedro Méndez, más delgado y con cicatrices nuevas, pero inconfundible con su traje impecable y su sonrisa calculadora. «Elena, mi amor», saludó con falsa cordialidad. «Qué difícil ha sido encontrarte. ¿Dónde está mi hijo?», exigió ella, manteniendo la voz firme a pesar del terror. Pedro hizo un gesto y un hombre corpulento emergió de las sombras con Mateo. El niño parecía ileso, pero aterrorizado, sus ojos enormes fijos en Elena. «Mami», sollozó intentando correr hacia ella, pero el hombre lo sujetó con fuerza. «Ahora, hablemos de negocios», continuó Pedro como si discutieran un contrato cualquiera. «Hay cierta información que te llevaste. Mis jefes la quieren de vuelta, junto con los 5 millones que transferiste antes de tu precipitada partida». «No tengo ese dinero», respondió Elena. «Lo utilicé para desaparecer, para proteger a Mateo de gente como tú». La sonrisa de Pedro se desvaneció. «Qué decepción. Supongo que tendremos que conformarnos con la información, entonces, y tal vez», su mirada se deslizó hacia Mateo. «Tal vez podría retomar mi papel como padre. El chico tiene edad para aprender el negocio. Primero tendrás que matarme». La voz de Elena era hielo puro. «Si insistes». Pedro hizo un gesto y 2 hombres más emergieron de entre las tumbas. Aunque preferiría evitar complicaciones en un lugar tan concurrido, Elena extrajo lentamente la memoria USB de su bolsillo. «Aquí está lo que buscas. Toda la información sobre las operaciones de lavado en Sonora y Baja California. Libera a Mateo y es tuya». La codicia brilló en los ojos de Pedro. Extendió la mano, pero Elena retrocedió. «Primero mi hijo». Mientras negociaban, una conmoción estalló cerca de la entrada principal del cementerio. Gritos, luces de patrulla, confusión generalizada. La distracción planeada. Javier había alertado anónimamente sobre un supuesto intercambio de drogas, atrayendo a la policía local. En el momento de confusión, Diego apareció como una sombra detrás del hombre que sujetaba a Mateo. Reduciéndolo con precisión profesional, el niño corrió hacia Elena. Pero Pedro fue más rápido. Agarró a Mateo por el brazo, arrastrándolo hacia la oscuridad mientras sacaba un arma. «Retrocedan o lo lamentarán», gritó apuntando alternativamente al niño y a Elena. Lo que sucedió a continuación ocurrió en segundos.
que parecieron estirarse eternamente. Javier, ignorando toda prudencia, apareció entre las tumbas. Pedro, reconociéndolo instantáneamente como el poderoso empresario que era, desvió su atención y el arma hacia él. «Vaya, vaya», Javier Cantú en persona, sonrió con malicia. «Ahora entiendo muchas cosas». El disparo resonó entre las lápidas. Ahogado parcialmente por la música y el bullicio de las celebraciones, Javier cayó pesadamente contra un monumento funerario y el caos se desató. El disparo en el cementerio desató el caos. Familias que celebraban huyeron mientras los agentes encubiertos de Diego emergían con armas en mano. Pedro arrastró a Mateo hacia una antigua cripta, usándolo como escudo. Elena corrió hacia Javier, quien sangraba pero estaba consciente. «Estoy bien», murmuró. «Ve por Mateo». Diego apareció a su lado. Pedro lo llevó hacia las criptas coloniales. «Mis hombres los tienen rodeados, pero no podemos acercarnos mientras tengan al niño». Javier, pálido pero decidido, habló entrecortadamente. «Las criptas tienen conexión con túneles que llevan a la iglesia de San Francisco. Era una ruta de escape durante la Revolución». Elena avanzó sola por el sendero de mausoleos. Pedro llamó. «Hablemos». Pedro emergió de las sombras sujetando a Mateo. «Acércate donde pueda verte». Elena mostró la memoria USB, toda la información, todas las cuentas. «Libera a Mateo y es tuya». «¿Cómo sé que no es una trampa?» «Porque te conozco. Sé que no descansarás hasta encontrarme si te traiciono». Mateo habló inesperadamente. «Sabía que vendrías, por eso dibujé el cementerio, para estar preparado». Un disparo distante creó la distracción necesaria. Elena gritó. «¡Ahora, Mateo!». El niño, como si hubiera ensayado, mordió la mano de Pedro y pisó su pie. En vez de correr hacia Elena, se lanzó hacia una pequeña abertura en la base de la cripta. «Sígueme, mamá», gritó, desapareciendo en la oscuridad. Elena se arrastró tras él mientras las balas impactaban sobre su cabeza. En el estrecho túnel, preguntó, «¿Cómo sabías de este lugar?». Isabel me contó. Su abuelo le dijo que los revolucionarios los usaban para escapar. Avanzaron agachados hasta encontrarse con Diego. Javier me dio indicaciones. «Hay una salida cerca, pero Pedro está en los túneles. No puedo dejarte aquí», protestó Elena. «Mateo es la prioridad», insistió él. Finalmente emergieron a un pequeño jardín de la iglesia. Bajo un naranjo encontraron a Javier, recostado contra el tronco, presionando su herida. «Vine por otro camino», explicó débilmente. «Conozco estos túneles desde niño». Mateo se acercó a su padre. «Ya no estás triste en mis sueños», dijo simplemente. «No, ya no estoy triste», sonrió Javier. La rejilla del túnel se abrió violentamente. Elena contuvo la respiración, pero fue Diego quien emergió. Pedro escapó por otra salida, pero no llegará lejos. Tenemos la ciudad rodeada. Mientras los paramédicos atendían a Javier, Mateo sostenía su mano como temiendo que pudiera desvanecerse. Javier miró a su hijo con asombro. «Pasé mi vida construyendo muros, acumulando poder, y al final fue un niño que ni siquiera sabía que existía quien me salvó». Extendió una mano temblorosa hacia Elena. «Prométeme algo, no huyas más. Es hora de que ambos dejen de esconderse». Bajo la luz de la luna y el resplandor de las velas del Día de los Muertos, Elena asintió, sellando una promesa que transformaría sus vidas para siempre. Un año después, las flores de cempasúchil decoraban las calles de Mérida, Yucatán. En una pequeña casa del barrio de Santiago, Elena y Mateo construían un altar para el Día de los Muertos. «La foto de papá va en el nivel superior, ¿verdad?», preguntó Mateo, sosteniendo un marco con la imagen de Javier Cantú. Elena asintió, observando con melancolía y orgullo a su hijo de 8 años. Javier había sobrevivido a aquella noche en el cementerio, pero su cuerpo, debilitado por el cáncer, resistió apenas 3 meses más. Fueron, sin embargo, 3 meses que cambiaron sus vidas. «Creo que le gustaría el café», comentó Mateo, colocando una taza junto a la foto. Siempre decía que el café de Chiapas era el mejor del mundo. Desde la ventana, Elena vio a Diego Herrera observando discretamente desde la acera, tras los acontecimientos en San Miguel. Había sido fundamental en la reconstrucción de sus vidas. Su testimonio y la información de Elena habían permitido desmantelar una red de lavado de dinero del cartel. Pedro había sido capturado intentando huir a Guatemala. El programa de protección a testigos les había dado nuevas identidades,
y la oportunidad de comenzar en Mérida, donde Elena había abierto un pequeño café llamado Alma Mía, con el fideicomiso establecido por Javier. Un sobre sin remitente se deslizó bajo su puerta. Dentro, una nota con caligrafía elegante y un cheque considerable. Para los estudios de Mateo no busco perdón, solo hacer lo correcto, MC. Las últimas semanas de vida de Javier habían propiciado, si no una reconciliación, al menos un armisticio entre Elena y doña Mercedes. ¿Es de la abuela?, preguntó Mateo con esa percepción que aún asombraba a Elena. Sí, quiere ayudar con tu educación. Deberíamos invitarla algún día. Está sola desde que papá se fue. Al anochecer, salieron a la procesión. La figura de Diego los seguía a distancia, cumpliendo su promesa silenciosa de protegerlos. «Mira, mamá», Mateo señaló hacia un callejón. «¿Ves esa mariposa naranja? Las mariposas llevan mensajes entre mundos», explicó el niño. «Es papá diciéndonos que está bien». Más tarde, mientras Mateo dormía, Diego entró con documentos que certificaban sus nuevas identidades permanentes. Pedro fue sentenciado a 30 años. «El cartel ha sido debilitado. Estás a salvo, Elena. Realmente a salvo». «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Seguirás en las sombras?» «Es lo que sé hacer», sonrió levemente. «Aunque este caso me ha hecho cuestionar ciertas cosas». La voz de Mateo los sorprendió desde el umbral. «Soñé con mi padre. Dijo que estaba orgulloso de nosotros y que te agradecía por cuidarnos, que ya podías dejar de vigilar desde lejos». Elena y Diego intercambiaron miradas de comprensión. Mateo había captado algo que ellos apenas comenzaban a reconocer. Con el amanecer, mientras Mérida despertaba a un nuevo día, Elena tomó la mano de su hijo por primera vez en 8 años. No miraba hacia atrás con temor, sino hacia adelante con esperanza. «¿Lista para abrir el café?», preguntó Diego. «Lista», respondió, y en esa simple palabra cabía un mundo de posibilidades que, por fin, se atrevía a explorar.